Gracias, Señor, te damos porque no obstante nuestro pecado, Señor, nuestra maldad, tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, Señor, y te glorificamos, te alabamos, Señor, por tu inmenso amor a nuestro favor. Ahora nos presentamos, Señor, delante de ti para que tú mires tu palabra, Señor, y nos mires a nosotros, nuestra debilidad, y tú nos ayudes a entenderla. Te suplicamos que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento. Padre, transfórmanos por tu palabra, por tu gracia, y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6, y vamos a leer desde el verso 6 al 16. Primera de Corintios 2, 6. Si alguien no tiene Biblia, que le puedan prestar una. Todos tenemos Biblia. Dice así la palabra de Dios, Primera de Corintios 2, 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puedes entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, un pasaje hermoso. Si ustedes van al capítulo 2, verso 1, y para que nos ubiquemos en el contexto del pasaje, ahí mismo del libro de Corintios, dice Pablo que él había hecho ya una visita previamente a Corintios. Miren cómo dice el verso 1, capítulo 2. Así que hermanos, cuando fuimos a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fuimos con excelencia de palabra o de sabiduría. O sea, ya Pablo había visitado la iglesia a los Corintios, una visita previa, y ahora está escribiendo una carta. Y si ustedes notan el capítulo 3, verso 1, cuando él visita la iglesia, dice el capítulo 3, verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Así que esa visita anterior que Pablo hace a la iglesia de Corintios, él mismo dice, bueno, cuando yo fui a donde ustedes no pude hablarles como personas espirituales, como personas regeneradas, sino como a carnales, dice como a niños, recién nacidos en Cristo. Pero lo más triste es que esta iglesia de Corintios fue establecida en el segundo viaje misionero de Pablo, y luego que parte de Atenas, lo podemos ver en Hechos 1:18, en Hechos 18:1, cuando él parte de Atenas, luego va a Corinto, ahí establece la iglesia. Entonces, cuando él escribe esta carta, estamos hablando de unos 3 años aproximadamente después. Y si ustedes ven en el capítulo 3, verso 2, lo triste de esta iglesia, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. O sea, habían pasado un tiempo, habían pasado años, y esta iglesia, estos creyentes de Corintios se mantenían como niños espirituales, no habían crecido espiritualmente.
Tristemente, todo lo que envuelve la palabra, ellos no se habían apropiado, de tal modo que Pablo dice, tuve que hablarlo como inmaduros. Nueva vez, aún en este tiempo, cuando escribo la carta, debo hablar como inmaduros, porque ustedes todavía no han aprendido. Dice, todavía son niños. La ciudad de Corintio está ubicada al sur de Grecia, al oeste de Atenas, y esta ciudad se convirtió realmente en una ciudad de un alto tránsito comercial, una de las principales ciudades comerciales, no solamente para estas ciudades, sino también para todo lo que tenía que ver con la zona del Mediterráneo, el norte de África, Italia, Asia Menor. Así que la ciudad de Corintios era una ciudad de un alto tránsito de personas por el comercio que allí se ejecutaba, por el comercio que se llevaba a cabo en la ciudad. Así que esos privilegios geográficos que ellos tenían por las zonas que estaban ubicadas, trajo consigo también consecuencias funestas para la ciudad. Lo que tenía que ver con la inmoralidad, lo que tenía que ver con la carnalidad, lo que tenía que ver con toda la perversidad. Y Pablo debió escribirle, inclusive, si ustedes van al capítulo 5, versículo 9, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros, con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, dice, con tal ni aún comáis. Noten que él dice, bueno, no es que no se junte con los fornicarios, dice, porque si no tuviéramos que irnos del mundo. De hecho, el propósito del creyente es ser luz en el mundo, o sea, alumbrar al mundo con la luz que el Señor nos ha proporcionado. Pero lo que Pablo está diciendo y lo que está enfrentando esta iglesia carnal de Corintios, a esta iglesia inmadura de Corintios, está diciendo, no se junten con aquellos que están dentro de ustedes, que se llaman hermanos, sin embargo son fornicarios, son ávaros, son idólatras. Así que esa mundanalidad que había en la ciudad, había de alguna manera esa cultura, las personas no se separaban de ella, no podían separarse. Y esto alcanzó también a los mismos creyentes de las iglesias, no se podían separar de sus caminos antiguos. Fíjense que Pablo tiene que exhortarles, dice, tengan cuidado con los que están dentro de ustedes, que se llaman cristianos, que hacen y cometen esta serie de pecados. A tal punto que el apóstol no puede hablar a ellos como espirituales. A la misma iglesia le dice, yo no puedo hablarles como espirituales, no puedo hablarles como personas regeneradas por la gracia de Dios, sino prácticamente casi tengo que hablarles como impíos, como personas carnales. Fíjense que el mundo había penetrado a tal manera, o la iglesia estaba tan contaminada por todo lo que representaba ese mundo en el cual vivían, esa ciudad, que estaba todo eso dentro de la iglesia. Fíjense que dice el versículo 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 1, de tal manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no era capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales. O sea, la iglesia estaba viviendo en un estado de carnalidad. Y fíjense que realmente la apertura con el mundo, como hoy el mundo es tan accesible por los diferentes medios, diríamos, de transporte, también por las diferentes vías de comunicación como el internet, pero a la vez que el mundo es tan accesible, asimismo hemos sido bombardeados, toda la humanidad ha sido bombardeado y la iglesia no ha sido excepción de cómo esa mundanalidad ha penetrado y ha llegado a nosotros. Tenemos mucho más acceso, pero también tenemos mucha más contaminación, hay muchas más distracciones, hay muchas más fuentes que el maligno está utilizando para llevar el creyente a pecar y a que viva como impío, como pasaba con esta iglesia. Miren qué dice el verso 4 del capítulo 3. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo. ¿No soy carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? O sea, ellos eran simplemente servidores de Cristo y la gente estaba dividiendo la iglesia.
Dice que en la iglesia había disensión, celos, contienda. Cosas que él mismo dice son de personas carnales. No es posible que en la iglesia haya disensión, dice él, que unos están diciendo que son de Cefas, que son de Pedro, otros que son de Pablo, que otros son de Apolo, otros que son de Cristo, y de alguna manera dividían la iglesia por sus preferencias y por sus carnalidades. Ahora bien, esa inmadurez o esa niñez espiritual de la iglesia de Corintios era simplemente el efecto del problema real. Había un problema que ellos tenían, lo cual estaba causando esa inmadurez espiritual. Y es lo que yo quiero que veamos en el estudio de los versos que leímos. Miren el versículo 6 del capítulo 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y la primera causa por lo cual ellos eran inmaduros y niños espirituales, es que dice Pablo que él habla sabiduría de Dios. Dice, esa sabiduría que habla de los siglos, de ese reino venidero. Dice, sin embargo, a ellos, cuando dice en el capítulo 3, dice, yo no pude hablarle a ustedes como espirituales, porque eran inmaduros. Y lo primero que dice Pablo, que tiene que haber una madurez. Así que el primer obstáculo, la primera causa de la inmadurez es la falta de discernimiento. Pablo dice, yo no pude hablarle a ustedes por la falta de madurez que ustedes tienen. O yo no puedo hablarle a aquellos que son inmaduros cosas que son de personas maduras, como dice ese verso 6. De manera que yo, hermano, no pude hablarlo como espirituales, no pude hablarle como personas regeneradas. ¿Por qué? Porque eran personas totalmente inmaduras. Era el primer problema que tenía esta iglesia. Así que en vez de Pablo estar hablando de profundidades doctrinales a la iglesia de Corintios, como dice el verso 9 del capítulo 2, dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. En vez de Pablo está hablando de aquellas cosas gloriosas que tienen que ver del reino venidero, de lo que Dios ha prometido en el futuro, Pablo tuvo que comenzar a corregir problemas conductuales de la iglesia, cosas básicas que se ven entre los impíos. No pudo hablar de aquella cosa majestuosa y gloriosa, de aquella gracia futura que ha de manifestarse, que nosotros somos participantes. Toda aquella cosa que Dios en Cristo nos ha brindado y que ya Cristo la conquistó para nosotros. Dice, yo no puedo hablarle de eso porque hay unas cosas básicas que ustedes no han entendido. Son totalmente inmaduros. Fíjense que rápidamente, dice en el capítulo 5, verso 1, si que no lo busquen. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, cuestiones de incesto, él estaba tratando esos problemas dentro de la iglesia. Cosas que no se nombran, ni siquiera entre los impíos. Dice, yo tengo que estar tratándola con ustedes. Era imposible que Pablo le hablaba de profundidad doctrinal cuando una iglesia no tenía discernimiento. Capítulo 5, verso 9. Fornicación, idolatría, avaricia, robos, malapalabrosos. O sea, tantas cosas que son cosas que se ven en los carnales. Dice, esas cosas, dice Pablo, yo he tenido, en vez de que yo hablarle de la gloria, he tenido que hablar de eso. De hecho, en el capítulo 7, Pablo tiene que dedicar 40 versículos a hablar del pecado de la sexualidad, fruto de porque los hermanos no entendían el tema del matrimonio, de cómo Dios ha diseñado el plan de Dios en el matrimonio. Y él tiene que comenzar a dar una serie de explicaciones, y si ustedes los buscan después en el capítulo 7 se van a dar cuenta, para que los hermanos no pecaran. Cosas tan sencillas que ellos debían entender, Pablo tiene que explicarla por el problema de inmadurez que ellos tenían. No solamente la iglesia de Corintios le pasaba este problema. Este mismo problema de discernimiento y de madurez la vemos en la iglesia de los Hebreos. Si ustedes van conmigo a Hebreos capítulo 5, el escritor de Hebreos, que muchos creen que es el apóstol Pablo por el lenguaje que utiliza y de la forma que está escrita el libro, dice en Hebreos capítulo 5, versículo 11, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, dice el versículo 12, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios.
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El escritor de Hebreos le dice a los hebreos, dice, ya ustedes debieron ser maestros. Ha pasado tanto tiempo que ustedes recibieron la gracia de Dios y ustedes entendieron el evangelio. Dice que ustedes deberían ser maestros. Sin embargo, dice, ahora todavía tenemos que estar dándole leche, tienen necesidad de leche. Hablando de los rudimentos de la palabra de Dios, de las cosas básicas de la palabra. Dice, por su falta de madurez. Y sigue diciendo, versículo 13. Y todo aquel que participa de leche, ¿cuál es la causa? Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjense que el gran problema de la madurez, del discernimiento espiritual, de la profundidad doctrinal, es que las personas son inexpertas en la palabra de justicia, son inexpertas en la palabra de Dios. Y una persona inexperta es una persona que realmente no practica una cosa. Cuando tú practicas un deporte, tú te das cuenta que a medida que tú lo practicas, tú te vas siendo mucho más diestro, mucho más experto en lo que tú haces. Y lo que pasaba en la iglesia de los hebreos, lo mismo que pasaba en la iglesia de Corintios, era ¿cuál cosa? Que eran inexpertos en la palabra. No usaban la palabra, no se ejercitaban, no leían la palabra. Y dice también que el segundo motivo del versículo 14, dice que ellos no tenían los sentidos ejercitados en lo que era bueno y lo malo. Fíjense que el problema de no ejercitarnos en la palabra tiene una consecuencia posterior que nosotros no sabemos luego lo que es bueno y malo. Así que aparte de los pecados que cometemos, fruto de nuestra inmadurez o fruto de la carnalidad, también hay muchos pecados que se cometen, fruto de la ignorancia. Porque al tú no ejercitar tu sentido, no ejercitar tu mente, no hacerte un experto en la palabra, no conoces lo que es bueno y malo. Esto estaba pasando en la iglesia de los hebreos. Lo mismo pasaba en la iglesia de Corintios. Este problema de discernimiento y madurez que veíamos en estas iglesias, si ustedes ven a Hebreos capítulo 6, ahí mismo, era tan sencillo. Fíjense que dice Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y la palabra perfección ahí significa madurez, completo en cuanto a conocimiento en lo mental y en lo moral. Y el gran problema de estas iglesias es que ellos no habían madurado ni en lo mental ni en lo moralmente. Vemos que en Corintios él está enfrentando problemas morales evidentes a todo el mundo. Y tenía un problema también mental en cuanto al conocimiento porque no conocían la palabra. Y lo que está diciendo aquí, dice el escritor de Hebreos, dice, ya hay que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, esas cosas básicas. Dice, tenemos que avanzar. Y digo, tenemos que madurar en el conocimiento de la palabra de Dios. Y sigue diciendo, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hay cosas básicas que el creyente debe manejar, que cuando nosotros nos convertimos a Cristo fueron cosas que vinieron, que nosotros entendimos. El hecho de nosotros arrepentirnos, el hecho de nosotros saber la obra que hizo Cristo, el hecho de la fe, es algo que nosotros debimos entenderlo cuando nos convertimos. Y lo que está diciendo el escritor de Hebreos, al igual que Pablo a la iglesia de Corintios, dice, a ustedes hay que estar hablándole las mismas cosas básicas que se supone que uno le habla a los impíos, a los carnales, a los que no tienen conocimiento. No habían crecido, no había avanzado en cuanto al conocimiento del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay algo que el creyente en el cual debe ejercitarse. Ellos estaban luchando con cosas en su mente, en su carne, de pecado que no lo dejaban. Y esa iglesia de creyentes, porque Pablo está escribiendo una iglesia de creyentes, así mismo como hoy día está el mundo lleno de iglesias que tienen esta misma característica, que los pastores tienen que vivir luchando con problemas tan básicos de pecado de los hermanos. Problemas básicos.
Los pastores no pueden pasarse la vida entera aplicándole a los hermanos, arrepiéntete. Hay que avanzar, o sea, eso es básico para que si tú entendiste el evangelio. Si tú dices que es un hermano, que tú te convertiste a Jesucristo, el pastor no puede, o los maestros no pueden estar hablando en la misma base, los rudimentos básicos de la doctrina de Cristo, los cuales se supone que entendimos. Hay que avanzar y crecer en el conocimiento. Dice, hacia lo perfecto, como dice el escritor de Hebreo. Así que el primer problema que causa la inmadurez, vemos que estaban estas dos iglesias. Un problema de discernimiento, un problema de profundidad doctrinal que no tenían, no entendían. El segundo problema y la segunda causa de la inmadurez lo vemos en Corintios de nuevo, capítulo 2, versos 7 al 13. Y vemos que el Señor está hablando de la obra del Espíritu. De ese verso 7, de 1 Corintios capítulo 2, al verso 13, Él está hablando de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y dice el verso 2, que esa bendita obra de sabiduría que Dios reveló al hombre acerca de su Hijo, que es un misterio, esa sabiduría escondida, dice ese versículo 7, si ustedes lo ven, dice, Dios nos la manifestó a nosotros. En su misericordia, si nosotros hoy estamos aquí escuchando la palabra de Dios, estamos aquí, es porque Dios en su gracia nos reveló esa sabiduría oculta acerca de su Hijo. Eso glorioso nos lo reveló a nosotros. Y dice ahí luego en los versículos siguientes, dice, lo que los príncipes de este mundo no conocieran, porque si lo hubiesen conocido no hubiesen sacrificado, dice, al Señor de gloria, no hubiesen matado a Cristo. Fíjense que ellos no conocieron eso, Dios no se lo reveló. Nosotros tenemos un hermoso y un glorioso privilegio de que Dios a nosotros, en su gracia, en su misericordia, aquella sabiduría escondida desde antes de la fundación del mundo, Dios nos la revela hoy a nosotros. Pero si ustedes notan el verso 10, ahí mismo, 2:10, Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por qué? Dice, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La segunda cosa que afecta, que causa que seamos inmaduros y niños espirituales, es cuando no dejamos que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. Cuando nosotros no nos sometemos, no nos rendimos a la voluntad del Espíritu Santo. Porque dice ahí que eso glorioso que Dios preparó para nosotros, dice ese verso 10, que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. No fue que nosotros fuimos unos genios, no fue que nosotros fuimos más buenos que otros, no fue que nosotros fuimos más sensibles que otros, sino que Dios en su misericordia, en su bondad y en su gracia nos eligió. Y por su Espíritu, como dice el verso 10, dice, nos mostró eso a nosotros, nos mostró a Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. No hubiese sido posible que tú y yo fuéramos salvos si Dios no mete su mano, nos los revela por su gracia a través de su Espíritu para que tú y yo tengamos vida. Es una obra gloriosa de Dios lo que ha pasado, un milagro de Dios que ha pasado en nuestras vidas, que Dios nos ha revelado, aún nosotros siendo pecadores, siendo enemigos, no entendiendo, Dios hace una obra en nosotros. ¿Cómo es esa obra? Y el Señor, la palabra es tan rica. Dice el verso 11, si ustedes lo ven ahí mismo, 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y lo que le está diciendo, bueno, lo que Oscar está pensando ahora, ¿quién lo sabe? Nadie. El Espíritu que hay en él. Ninguno de nosotros podemos conocerlo. Y así mismo dice el Señor, ¿y cómo pasa eso? Dice, bueno, el Espíritu Santo conoce lo más profundo de Dios, escudriña las cosas de Dios. Él es que conoce a Dios porque Él es el mismo Dios, Él es la tercera persona de la Trinidad. Dice así que ese Espíritu Santo conoce lo más profundo de Dios y así entonces nos lo revela a nosotros. Él lo entiende, Él lo sabe, Él conoce a Dios porque Él mismo es Dios, el Espíritu Santo. Versículo 13 de Efesios 1 dice,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, dice, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo. No solamente Dios nos reveló a Cristo por su Espíritu, hizo una obra en nosotros a través del Espíritu Santo, sino que también nos selló con el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu, nosotros recibimos un bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu, y ahora su Espíritu, Dios mismo, está morando en nosotros por ese sello que Él puso por su Espíritu el día que creímos en Jesucristo. Y ahora nosotros, dice el apóstol Pablo en el verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La obra del Espíritu Santo en nosotros, dice que lo que hace es que nosotros ahora podemos entender lo que realmente Dios ha hecho en nosotros. Pero si vemos lo que pasaba en la iglesia de Corintios, una iglesia totalmente inmadura, una iglesia, niños espirituales, podemos ver que no estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque si dice que el Espíritu Santo lo que hace, y él está escribiendo, hermanos, que el Espíritu Santo lo que hace es que nos enseña lo que Dios nos ha concedido, y el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 16 versículo 13 le dice a sus discípulos, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? Del Padre. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso realmente, por eso el Señor decía a sus discípulos, conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo le voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y dice ahí que ese Espíritu de verdad lo que hace es que toma de lo de Dios y nos lo enseña. Dice, Él no habla por su propia cuenta, sino que habla lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Y si Dios no estaba enseñando a la iglesia de Corinto, era porque la iglesia de Corinto no estaba siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios. Porque si estuviera siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios, no fuera una iglesia inmadura como era. No fuera una iglesia que hubiera que estar tratando temas tan elementales, básicos de la doctrina del Señor. Porque si el Espíritu Santo mora y tú dejas que el Espíritu Santo tome control de tu vida, si ellos hubieran dejado que el Espíritu Santo tomara control de su vida, dice, toda esa verdad, toda esa sabiduría que Pablo dice que solamente los maduros pueden entender, ellos lo hubiesen entendido, pero no podían. Así que la inmadurez espiritual es una falta de atención a la voz del Espíritu que opera por la palabra. O sea, el Espíritu Santo toma la palabra de Dios, nos enseña la palabra de Dios a nosotros, y así nosotros podemos ser conformados a la imagen de nuestro Señor. Los corintios no pudieron ser conformados, eran personas carnales porque ellos no entendieron esa palabra de lo que el Espíritu le enseñaba, no entendiendo la palabra que el Espíritu Santo le enseñaba a ellos. Así que Pablo debió hablarle a ellos como a niños espirituales, como inmaduros. Una tercera cosa. Lo primero, el efecto, es la inmadurez. La causa de la inmadurez, primeramente, es la falta de discernimiento. Segundo, la falta de la guía del Espíritu. Y lo tercero, si ustedes ven el verso 14, capítulo 2, Primera de Corintios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Evidentemente los creyentes de Corintios no eran espirituales, porque él lo dice en el capítulo 3, versículo 1, no le pude hablar como espirituales, eran personas totalmente carnales. Y lo que él está diciendo aquí, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y nosotros generalmente, cuando le predicamos al inconverso, cuando le predicamos al impío, entendemos que hay una naturaleza corrompida, que hay una herencia que todos los hombres heredan, que viene de su padre carnal, Adán,
y esa descendencia corrupta la heredamos todos los hombres. Una naturaleza caída, perversa, maligna. Y cuando nos referimos a este verso 14, generalmente, por lo menos yo lo hacía así, uno lo usa para referirse a los impíos. Dice, el hombre natural, el impío, no puede entender las cosas que son del Espíritu. Y es verdad, no puede, porque no tiene el Espíritu de Dios, no ha sido regenerado. Pero la palabra natural, en griego, en el original, significa sensitivo, sensual, animado. Es decir, que lo que tiene que ver con el hombre natural es un hombre que es guiado por las sensaciones producidas en los sentidos. El hombre natural no es el impío. Él es natural, pero no solamente se refiere al impío. Y vemos en este verso que Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia creyente. Así que nosotros sabemos que nosotros tenemos una doble naturaleza. Y lo que hicimos el discipulado lo vemos, tenemos una naturaleza carnal y tenemos una naturaleza divina, que es algo básico que nos enseñan en el discipulado. Entonces lo que está pasando en esta iglesia es que ese hombre natural ha tomado posesión de su vida, la vida de los creyentes de Corintios. O sea, no estaban siendo movidos, estaban siendo dirigidos por sensaciones y no realmente por la palabra de Dios. Fíjense que ellos eran creyentes. Eran creyentes. Pablo debió hablar como a sensuales, como a carnales, en vez de espirituales. Y es triste que vemos que una iglesia, ya que tiene años andando en los caminos del Señor, dice, estén andando en la carne. Estén movidos por las sensaciones que se producen en sus sentidos, en su carne, y no guiados por la palabra de Dios. Y dice que el consejo de Dios, si ustedes ven ese versículo 14, ahí mismo, dice, porque para él, para ese hombre natural, para los corintios, ¿qué estaba pasando con el consejo de Dios, con la palabra de Dios? Eran locura. No percibían las cosas de Dios, para ellos eran no entendibles. Porque andaba en la carne. Dice Gálatas 5:17, Pablo escribiéndole, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que hagáis lo que no quiereis. Nosotros hay una lucha interna, la cual en la iglesia de Corinto la ganó el hombre carnal. Y dice que el espíritu se opone contra la carne, y los dos se oponen entre sí. El espíritu quiere hacer la voluntad de Dios y la carne quiere hacer la voluntad que nosotros mismos queremos, de esa concupiscencia que hay en nosotros, movido por los deseos del maligno. Y a la iglesia de Corintios estos deseos carnales ganaron la batalla, las sensaciones emocionales ganaron la batalla, y Pablo tiene que hablarle, decirle, bueno, pero si ustedes tienen contiendas, disensiones, divisiones, dice, no soy carnales. Si estamos luchando con esto, con ustedes, es porque ustedes son carnales. Eran actos de inmadurez de esta iglesia. Os di a beber leche y no vianda porque no eran capaces. Ellos no podían entender, no podían discernir las cosas espirituales. Y quizás nosotros vemos eso como algo que pasó hace mucho tiempo. Y yo le decía al hermano Ruiz, cuando llegué, bueno, la enseñanza para la iglesia de Corintios. Pero todas estas cosas se escribieron para nosotros, para nuestro bien, nuestro beneficio, nuestro consejo. Y es triste que en las iglesias o en los creyentes, quien esté dominando es el espíritu que viene del mundo, es la carne, son los deseos, es la razón, el hombre natural que no tiene capacidad de entender las cosas del espíritu. Y es triste porque cuando el pastor viene y habla y dice el mensaje, si lo estamos escuchando en el hombre natural, no estamos entendiendo. Así que es probable que una iglesia pueda estar toda llena y nadie esté escuchando. Nadie esté siendo transformado, nadie esté siendo amonestado. Que nadie entienda. Debemos nosotros poner atención a la voz del Espíritu y que nosotros no estemos siendo guiados por nuestras emociones, por nuestra carnalidad. Todo tiene que ser visto a la luz de la palabra.
debemos vivir operando todo en fe. La fe no opera razonando. La fe no opera a través de los sentidos. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y me da gozo ver, porque el Señor dice, bueno, la fe es que tú creas. Simplemente tú creas a Dios. Y Él pone un ejemplo y dice, de tal manera que todo lo que tú ves en el universo fue hecho porque Dios lo dijo. Dice, lo más insólito es que alguien diga algo y que se haga. Dice, Dios hizo todo y lo creó. Así es la fe. Pero así mismo debemos nosotros vivir en fe. Lo que dice la palabra, Dios lo dijo y yo lo creo y ya. No hay que comenzar a razonar con Dios. La fe es creer el consejo de Dios. Y nosotros sabemos que lo que Dios dice para nosotros es para nuestro bien y es para su gloria. Solamente creamos. Los corintios estaban teorizando sobre de quién eran cada uno de ellos. Y su vida estaba sumergida en pecados. Así que la inmadurez espiritual de los corintios, resumiendo, era fruto del poco discernimiento que tenían de la palabra, era fruto de que no estaban siendo dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, y era fruto de que realmente estaban siendo guiados por el hombre natural, por el hombre carnal. Así que nosotros debíamos pensar, ya para terminar, ¿dónde estamos parados? En este momento de nuestras vidas, ¿dónde estamos parados? O sea, ¿cómo ha ido nuestro crecimiento espiritual? Es el consejo que le da Pablo a la iglesia de Corintios. O sea, ¿dónde está nuestra vida espiritual desde el tiempo en cual nosotros creímos, nos convertimos y creímos en nuestro Salvador y Señor Jesucristo? ¿Cómo está nuestra vida? Ahora, ¿qué debemos hacer para ver cómo andamos? Fíjense que Pablo en el capítulo 7 tuvo que dedicar 40 versículos para explicarle a ellos el problema que había con el matrimonio. ¿Hay que explicarnos a nosotros tanto los problemas de pecado? ¿O simplemente cuando Dios dice un pecado nosotros lo creemos y cerramos los ojos, nos apartamos y caminamos por donde Dios nos dice? Y si es así, somos maduros espiritualmente. Pero hay que explicarnos aquellas cosas que están plasmadas en la palabra, las cuales nosotros debemos creerla por fe. Hay que comenzar a razonar con nosotros. Si es así, es porque somos inmaduros espiritualmente. Hay que estar razonando sobre fornicación, avaricia, mala palabrería, robo, como dice el apóstol, sobre la contienda, disensiones, celos. Si estas cosas están pasando en nuestras vidas es porque no somos maduros espiritualmente. Somos inmaduros, somos niños. El escritor de Hebreos decía, lo que leímos, dice, y algo que nosotros debemos reflexionar y meditar, ¿tenemos necesidad de que se nos vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Él dice, deberían ser maestros ustedes, deberían estar enseñando la sabiduría escondida en la palabra. Sin embargo, hay que estar hablándoles como niños. Hay que estar enseñándole. Miren el versículo 15 ya para concluir. Primera de Corintios 2:15. Dice, en cambio, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, dice en el verso 14. Y en el verso 15 dice, en cambio, el espiritual, dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y la palabra juzga ahí no es que está cuestionando a los otros. La palabra juzgar dice escudriña, discierne, pregunta, examina, interroga. Dice, el hombre espiritual siempre está buscando las cosas que son de Dios y está indagando, examinándola, interrogándola, aprendiéndola, preguntando. Y ese debe ser nuestro anhelo y ese debe ser nuestro compromiso. Que nosotros hoy nos vayamos de aquí con el compromiso con Dios de que a partir de hoy nosotros vamos todas aquellas cosas de la palabra a profundizar en ellas.
Que a nosotros no se nos esté hablando de aquellas cosas básicas que tienen que ver con pecados que se mueven en las iglesias, como la veíamos en la iglesia de Corintios. Así que oremos al Señor para que nosotros podamos reflejar a Cristo y que nuestras vidas realmente vayan creciendo y perfeccionándose a la estatura de nuestro Salvador Jesucristo. Oremos. Padre, te pedimos perdón porque sabemos, Señor, que es imposible que andemos, Padre, conforme al estándar que tú quieres, Señor, pero nos humillamos, Padre, porque sabemos, Padre, que muchas veces no progresamos y nos estancamos por largo tiempo en el mismo lugar, Señor, y hay pecados con los cuales, Señor, no queremos ceder. Así que te suplicamos, Señor, que nos perdone y que tú nos ayude a que aquellas verdades, Señor, que están en tu palabra, Señor, nosotros las creamos, Señor, y nosotros confiemos lo que tú has prometido, que es para nuestro bien, Señor, todo lo que allí está escrito. Así que pon un espíritu en nosotros, Señor, que pueda ceder, Señor, a la influencia del Espíritu Santo. Y haz en nosotros, Señor, un hombre conforme al que tú quieres, Señor. Y que cada día, Señor, crezca a la estatura de tu Hijo Jesucristo. En nombre del Señor te lo pedimos. Amén.